En una anterior encuesta, Mao Mao fue la ganadora para su video especial. Quédate al pendiente de cada encuesta en la pestaña Comunidad y vota por los personajes a los que deseas que les haga un video. Cuando vi que todo el mundo hablaba de los diarios de la boticaria, pensé que sería más de lo mismo, algo genérico. Mis prejuicios sobre algunos animes actuaron, pero al enterarme de la trama me di la oportunidad. Resultó que disfruté la primera temporada y aunque luego sentí que el ritmo bajó, creo que es un buen anime más que por la historia, por su protagonista, pues Mao Mao es una de las mejores protagonistas femeninas que he visto. Mao Mao es especial porque no entra en el estereotipo de la heroína emocional o romántica. Ella es una protagonista típica y racional, es muy lógica, analítica y observadora, posee cierto nivel de frialdad y aprecia el conocimiento en sus temas de interés por encima de muchas relaciones sociales, el estatus o la apariencia, lo cual claro que la distingue de muchos manga animes donde lo superficial es más común. Los contrastes siempre sirven para resaltar las cosas y los diarios de la boticaria contienen elementos sumamente contrastables, y esa es la mentalidad científica y sumamente lógica y racional de Mao Mao, con el entorno, el palacio, un mundo lleno de supersticiones, creencias y política. Su pensamiento médico-científico y su actitud racional choca fuertemente con la lógica predominante del palacio, que es más ritualista y que además se dejan guiar por las emociones. Es más fácil creer en cosas como el karma y en maldiciones antes de examinar el entorno. Cualquier explicación basada en creencias y en supersticiones, Mao Mao lo considera una excusa para no pensar, una manera de negar la realidad. Para ella son escudos psicológicos donde se guarda la gente por confort, dándose la posibilidad de abandonar la razón. Es algo que no tiene sentido. Creer en supersticiones es una forma de ignorancia peligrosa porque impide actuar racionalmente ante los problemas reales, y esto es una constante en la obra, un recordatorio incluso para una época moderna como la nuestra, del sinsentido que implica abandonar la razón, entrar en pánico y dejar de pensar para creer. Esta obra también es un recordatorio de cuando el pensamiento tradicionalista impide actuar racionalmente, porque la verdad es secundaria al orden. En el Palacio Imperial, cada color, flor, gesto o palabra puede tener una connotación política o espiritual, por lo que las opiniones y decisiones no surgen por un tema de eficiencia y mucho menos por racionalidad, sino para mantener un orden, una armonía, una imagen. El hecho de que el palacio esté lleno de lujos y protocolos, pero con un desconocimiento total de cualquier realidad biológica o hasta psicológica, hace que Mao Mao mire a todos como ingenuos, un mundo de incautos y bobos. Esta historia también nos recuerda la necesidad constante de la civilización humana por mantener el orden por encima de cualquier verdad. La jerarquía, el respeto, las apariencias valen más que la verdad objetiva, algo que podemos ver a través de la historia. Si en un principio Mao Mao no tiene el menor interés de adentrarse o involucrarse demasiado, puede ser frustrante este hecho cuando trata de ayudar a alguien. Sin embargo, a pesar de tal contraste, esto es justamente lo que la obliga a jugar el juego del sistema y lo que ocasiona su evolución a lo largo de la trama. Otro punto importante sobre la personalidad de la protagonista es que suele ser más madura que muchos personajes de su entorno debido al peso de su pasado. Ella creció en el Barrio Rojo y gracias a su contexto y su padre adoptivo obtuvo conocimientos sobre medicina, venenos y fisiología, pero a la vez obtuvo una perspectiva más cruda pero realista de la vida, donde no idealiza el poder, el amor o la percepción de belleza que tiene la gente del palacio. Pero a pesar de todo, su personalidad no es dura e insensible, ya que es empática con un toque de sarcasmo y apatía en ciertas situaciones como defensa para no involucrarse emocionalmente en un entorno hostil y completamente patriarcal. Por tanto, su frialdad no es más que una estrategia de supervivencia que ha desarrollado. Esta obra tiene un contenido romántico que también trata de aplicarse a Mao Mao. Sin embargo, un gran acierto es que su identidad no está construida alrededor del amor o a una figura de validación masculina, como suele pasar en muchos animes, donde la mujer no es más que un premio o su historia gira en torno al amor de un hombre. De hecho, sus momentos con Jinshi, que si bien causan tensión, para gusto de los fans, en realidad suelen ser ambiguos. La historia de Mao Mao, sus gustos, objetivos y pensamientos van mucho más allá de cualquier
cualquier aspecto romántico, y eso además de eliminar el cliché, vuelve más profundo al personaje. Y aunque Mao Mao se ha convertido en sinónimo de inteligencia y racionalidad en el mundo del anime, ella no es perfecta, pues no lo sabe todo, también se equivoca y necesita aprender, a tal punto que en muchas ocasiones se arriesga demasiado por curiosidad, sin mencionar sus momentos donde es socialmente torpe. Así obtenemos un personaje con genialidad pero también con falencias, lo que la vuelve más real. Pero si algo pudiera afectar a su buen desarrollo como personaje, es que si bien su estilo frío, cerrado e irónico puede ser interesante junto a su genialidad, también puede volverse distante para el espectador si comienza a carecer de vulnerabilidad emocional. Al ser demasiado inaccesible, lo que puede hacer es que se pierda la identificación con el personaje. Y en esta misma línea, si siempre es el genio frío, sin crecimiento emocional, que no creo que sea el caso, puede quedar atrapada en el mismo rol, haciendo que el fandom pueda cansarse. No digo que es lo que está pasando precisamente, pero muchas obras prolongan demasiado algunas cosas de sus historias, lo que hace que se pierda la sensación de avance. Lo que quiero decir es que si Mao Mao es un gran personaje por alejarse de algunos clichés y ser una chica racional e intelectual, además de que su historia nos brinda una perspectiva crítica y realista del mundo en muchos sentidos, es muy necesario hacer que el personaje muestre una verdadera evolución, un avance para que no se pierda la fuerza de la narrativa. Me refiero a cosas más allá de los misterios y exhibiciones de su intelecto, cosas relacionadas al plano emocional y existencial. Ahora, enfocándome en la psicología y la filosofía de Mao Mao, ella posee una mente compleja marcada por su pasado, su entorno y su manera de ver el mundo. Al ser criada en el Barrio Rojo, un lugar marginado donde hay explotación y vulnerabilidad, entendemos el por qué las emociones implican un problema, porque pueden ser peligrosas. En consecuencia, aprendió a observar sin reaccionar, a entender sin involucrarse y a resolver sin conectar emocionalmente con nadie. Por tanto, es fácil entender que su desapego emocional es defensivo. Su mente analítica y su racionalidad no solo surgen de curiosidad genuina e inteligencia pura, sino como mecanismo de defensa. Pareciera que el caso de Mao Mao es un caso de alexitimia selectiva. La alexitimia es la dificultad para identificar, procesar y describir las emociones propias y la de los demás, tanto de forma verbal como no verbal. Algo así como el caso de Kanao de Kimetsu no Yaiba. Aquí recalco que la alexitimia selectiva no es un término clínico oficial, por tanto no es un diagnóstico clínico cerrado, sino una forma adaptativa de procesar emociones. Una alexitimia selectiva podríamos entenderla en este caso específico como la forma en la que la persona inhibe o bloquea sus emociones por un tema de vulnerabilidad. En otras palabras, no es que no sienta o no sepa cómo expresarse, sino que no permite que ciertas emociones tomen forma consciente o verbalizable por razones defensivas. Esto podemos verlo claramente porque es muy autocontenida con sus emociones y su expresión corporal. Hasta se pinta pecas para reducir lo más posible las miradas hacia ella. Es muy raro que muestre abiertamente sus sentimientos, y más porque ella no tiene un estatus, no tiene poder y el palacio es un entorno traicionero y de mucho cuidado. Todo esto es lo que la hace que se vuelva difícil de leer y entender para algunos como Jinshi o sus amigas. Aunado al anterior, pareciera que Mao Mao posee una hipervigilancia adaptativa, lo cual se refiere a un estado de alerta constante y mucha tensión intensa como respuesta a situaciones peligrosas o amenazantes. Esto claro lo desarrolló desde niña al vivir en el Distrito Rojo, al experimentar consigo misma y se acentuó al vivir en el palacio. Pero esta hipervigilancia adaptativa es una hipervigilancia racional, que también se puede llamar conciencia situacional elevada, lo que le permite una capacidad extraordinaria de notar patrones, síntomas, intenciones ocultas y relacionar o conectar información que nadie más ve. Recordemos que su atención al detalle es su manera de sobrevivir. Sobre sus emociones, en realidad es una chica muy sensible, pero las canaliza en 4 cosas fundamentales: la medicina, la curiosidad e investigación, la protección a los inocentes y la búsqueda de la verdad. Por eso sus interacciones románticas son ambiguas, al no tener literalmente espacio para eso en su mente. Su racionalidad es un escudo que le impide abrirse fácilmente al romance, ya que el amor también puede ser un tipo de vulnerabilidad. No está adaptada para eso.
sobre su forma de ver el mundo y actuar, es decir, su filosofía. Ella, en definitiva, no cree en el destino ni en las cosas sobrenaturales. Cree en las causas materiales, en lo observable, en las consecuencias concretas. Para ella, lo verdadero no es lo que debería ser, sino lo que es. Hablamos de una especie de realismo racional, lo cual no es un término que expresa una postura intelectual específica de manera oficial, es decir, una postura filosófica establecida, sino una combinación. El realismo filosófico es una postura intelectual de que existe una realidad objetiva que no depende de nuestras opiniones, deseos y creencias. Y el racionalismo es la confianza en que la razón es una herramienta válida, aunque no fiable, para poder conocer la realidad. Entonces, en el caso de Mao Mao, realismo racional me refiero a que no cree en lo que le gustaría que fuera cierto, sino en lo que puede comprobarse o entender mediante la razón. Es una forma poderosa de separar lo emocional de lo factual. Y esto me gusta mucho del personaje, porque en esta parte me identifico fuertemente con ella. Además de todo, usa la ciencia como parte de su ética, porque curar a alguien es devolverle su dignidad. Descubrir el veneno en la comida o impedir la muerte de alguien mediante su ciencia es mucho más valioso para ella que cualquier creencia somera. Así, a pesar de ser una chica distante, su actuar revela una ética humanista, porque le importa el bienestar de otros, aunque lo oculte en su sarcasmo. Protege a las mujeres del emperador incluso sin conocerlas y es capaz de arriesgarse demasiado por la verdad. Mao Mao es la representación de la inteligencia que no se exhibe, que no necesita validación, la representación de la lucidez emocional disfrazada de indiferencia, la resistencia psicológica e intelectual silenciosa en un mundo de ignorancia y superstición. Ella es una luz en un mundo de oscuridad, una anomalía lúcida en la ignorancia, en un lugar lleno de máscaras, jerarquía, dogmas y poder. Con esto llegamos al final, gracias por llegar hasta aquí. Agradezco a los miembros Patreon que se han unido para apoyar este proyecto, a Himno, Misbel, Sebastián Carrasco y Alejandro por su gran apoyo y especialmente a Nick y Héctor Gabriel por su increíble aporte. Recuerden que el canal ya cuenta con Patreon donde pueden apoyarme de mejor manera y donde ya existe contenido exclusivo. Ahí podrán ver el podcast llamado Café Exclusivo. El link estará en el comentario fijado. También agradezco a los miembros del canal, a los Expreso Latte y sobre todo a los Capuchino. Apóyame en mis otros canales, regálame un like y deja tu comentario. Nos vemos pronto.